personas. Ahora sí, entonces, doctores, buenas noches. Doctores, Noche, doctor. de ninguna manera el juez va a aplazar la audiencia solamente para que el testigo vaya. Entonces, retomo nuevamente, doctores, desde el principio para que podamos avanzar. Primero, lo que estábamos diciendo. Uno, la, la sanción del artículo 97 del Código General del Proceso se aplica cuando hay falta de contestación de la demanda o contestación deficiente. Dos, la sanción prevista en el numeral cuarto del artículo 372 se aplica por la inasistencia de las partes de cualquiera de las dos, porque esa sanción puede ser tanto para el demandante como para el demandado. ¿Sí? La primera, la del artículo 97, es solamente para la parte demandada. Esta segunda sanción es para ambas partes. Cualquiera de las dos que no asista, el juez está autorizado para aplicar la sanción procesal de tener por cierto los hechos susceptibles de confesión y para aplicar la sanción económica que para las partes y los apoderados es de 5, ni siquiera es gradual, es de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Y si ustedes están actuando en la condición de curador ad litem, la sanción es más drástica porque la sanción es hasta 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, si en alguna ocasión ustedes están actuando como curadores ad litem de un proceso, tienen que o sí acudir a la audiencia. Allí no cabría la sanción procesal, pero sí la económica contra el curador. Y aquí pregunto, ¿por qué razón no cabría la sanción procesal cuando el demandado está representado por curador, doctores? Porque tiene el conocimiento, el curador, del seguimiento de la demanda que han entablado. No, no, esa no es la razón. Por ¿Quién? evitar de pronto la multa de los 10 salarios mínimos. No, tampoco. Esa es una razón, pero hay una, digamos que no. La pregunta es muy clara. ¿Por qué no se puede aplicar la sanción procesal de tener por cierto los hechos susceptibles de confesión cuando el curador no asiste? ¿Sí? ¿Por qué no se puede aplicar esa sanción? A él obviamente se le va a aplicar la económica. Esperanza, ¿por Porque qué? él no conoce los hechos. No, esa no es la razón, doctores. Miren, la razón es muy sencilla. El curador, ni los abogados, ni los apoderados pueden disponer del derecho en litigio. ¿Quiénes son los únicos que pueden disponer del derecho en litigio? Sus titulares, las partes. Entonces, por eso justamente no se puede aplicar esa sanción procesal cuando el demandado o cualquiera de las partes está representado por curador, ¿sí? No se podría aplicar esa sanción. Se aplica la económica, más no la procesal. Y esa es la razón. El curador ni los apoderados pueden disponer del derecho en litigio. Hay una excepción a la regla y es que si ustedes miran dentro de las reglas de la audiencia, el abogado o el apoderado, cuando está facultado expresamente, puede conciliar a nombre de la parte que representa. ¿Qué implica disponer del derecho en litigio? La transacción, la conciliación. Cuando conciliamos, cuando transamos la litis, estamos disponiendo del derecho en litigio. Cuando se desiste de las pretensiones total o parcialmente de la demanda, cuando se sustituye el apoderado, eso es disponer de una facultad o de un derecho que solamente le compete a la parte demandante o demandada, salvo que el abogado o el apoderado esté, digamos, autorizado expresamente. De lo contrario, no lo podría hacer. Entonces, Doctora, en este, discúlpeme. señor, Si el abogado tiene un poder amplio y suficiente, no va a ser explícito la representación para el tema del litigio. no, doctor, no. Ese amplio y suficiente solamente cobija las facultades que están previstas en el Código General del Proceso
que son taxativas, están en el artículo 77. Sin embargo, consultemos. En el artículo 56 No, están las funciones. 77, doctora. Facultades 70. del apoderado judicial, ¿sí? Artículo 77 del Código General. Allí dice cuáles son las facultades que se entienden implícitas en el poder y son para notificarse de la demanda, en este caso del auto admisorio del mandamiento de pago, para pedir medidas cautelares, por favor los celulares, para pedir pruebas, pónganlo en silencio porque de todas maneras cuando lo tienen así en vibración acá se escucha, para pedir medidas cautelares, para promover incidentes, para acudir a la audiencia, ¿sí? Pero esas otras facultades como son la de recibir, la de transigir, la de cobrar dineros, la de desistir de la demanda, la de sustituir el poder, esas tienen que quedar expresas en el poder, porque esas facultades implican disposición del derecho que se está ventilando en el proceso. Entonces, siempre esas facultades tienen que estar expresas en el poder. Y como el curador se tiene como un defensor de oficio, él menos que nadie tiene esa facultad para disponer de ese derecho, ¿sí? Entonces, por eso cuando hay curador, ni siquiera el Ay, juez, no lo boté. por favor, apague Y el mañana saco de ahí con micrófono. el almuerzo. Ujú. Por favor, la persona que está hablando allá con su familia en la cocina o donde esté, apague el micrófono. Muchas gracias. Entonces, doctores, eso es lo que sucede y por eso cuando alguno de ustedes actúe como curador, ustedes no van a estar facultados ni para conciliar, ni para transigir, ni para desistir, ni para ninguna digamos, de estas actuaciones procesales. Entonces, en la audiencia inicial, cuando llega el curador, el juez simplemente declara fallida la fase de conciliación y explica que la razón o simplemente se dice que no hay lugar a agotar esa fase o esa etapa, teniendo en cuenta que el demandado está representado por curador al litigio. Pero sí les hago otra vez, les recalco sobre la necesidad de que vayan a la audiencia, porque a pesar de que no puedan, digamos, conciliar las pretensiones de la demanda, pero sí tienen que actuar en otras etapas de la audiencia, como es la fijación del litigio, los interrogatorios que haya pedido el curador, los alegatos de conclusión, es necesaria la presencia del curador, y si la sentencia, el proceso es de doble instancia y es desfavorable al demandado y el curador considera que la decisión del juez es equivocada, también puede apelar. Eso sí lo puede hacer el curador dentro de la audiencia. Entonces, para que tengan en cuenta que esas inasistencias, sea en calidad de parte, sea en calidad de apoderado, sea en calidad de curador al litem, va a acarrear unas consecuencias que son unas sanciones. ¿Listo, doctores? Digamos. Los que tengan el código, hay un código general del proceso que es de Legis, que parece un cuadernito, es azul. Creo que aquí lo alcanzan a ver, es este. El que tenga ese código, allí después del artículo 300S, en ese está el diagrama de las audiencias. Yo había descuadernado mi código y las había mandado a escanear para enviárselas a los que no la tienen, pero la persona que me hizo el escaneo le quedó horrible, le quedó volteado y como lo dejó en PDF no lo he podido voltear de tal manera que quede derecho. Lo he intentado de todas las maneras convirtiendo el archivo de todo y no he podido, y hay programas que no lo dejan convertir porque es escaneado, no es un archivo de PDF original. Y como no se puede salir para decir, bueno, voy a volver a descuadernar y lo voy a imprimir,
o lo voy a volver a Disculpe, escanear. doctora, ¿en qué artículo está el diagrama? Ya les digo. Está en la página 170 y este es 167, doctora. señor. 167 es la página. No, doctor, esa no es. Está en la página 137 en mi código. No sé si es que el suyo de pronto es más, porque hay unos que son como gorditos, porque trae la parte del Código Civil y la parte del Código General. El mío es el sencillito, solamente trae la parte del Código General y está en la página 137 después del artículo 372 del Código General del Proceso. Y en la página 139 está la audiencia de instrucción y juzgamiento también debidamente diagramada. Y pues yo les envío las diapositivas que ya las terminé y las había subido a Google Drive, pero no sé por qué me coges otro archivo diferente que se las quería compartir por acá. Entonces, ya tenemos claro el tema de las sanciones, ya tenemos claro que tenemos que asistir a la audiencia, que tenemos que informarle a la parte, por favor, los celulares, yo no sé, por favor, no sé quién tiene el celular allí cerca, pero por favor. El compañero del HTC One tiene activado el micrófono y la pantalla y la cámara. Doctor, al menos por favor apague el micrófono para que no, gracias, para que no se escuche el teléfono acá. Profe, hágame un favor. Señora. Ya hablando de la sanción procesal y la sanción económica, esto, pues, estas sanciones la interpone el juez o alguna de las partes las debe alegar, las debe decir, o solamente ya tácitamente. No, el juez lo debe hacer oficiosamente, doctora. Ah, bueno. El juez lo debe hacer oficiosamente. Sin embargo, si usted es la apoderada de la contraparte y ve que el juez lo omite, usted le puede hacer un recorderis al juez con un memorial diciéndole, señor juez, la parte, por ejemplo, si usted la parte demandada dice, señor juez, la parte demandante no asistió a la audiencia, por lo tanto, corresponde aplicarle la sanción tanto procesal como económica prevista en el artículo 372, numeral 4 del Código General del Proceso. En mi caso, yo siempre hago la advertencia al inicio de la audiencia cuando estoy verificando la asistencia de las partes y observo que alguna de las partes no está o no está su apoderado, hago de una vez la advertencia de que si no justifica dentro de los 3 días siguientes a la audiencia, se le impondrá la sanción procesal y económica a que corresponde, ¿sí? Pero para eso están ustedes los apoderados judiciales, para si el juez de pronto omite una de esta decisión, obviamente que esa sanción, si es en una sola audiencia, se aplicará la sanción procesal y se dejará el término de los 3 días para que justifique para efectos de la sanción económica. Ya si no justifica dentro de los 3 días siguientes, entonces por conducto de auto o a través de auto de sustanciación, el juez debe imponer la sanción económica. Vámonos entonces al artículo 372 del Código General del Proceso. Nuevamente. Ahora, ¿qué pasa si ninguna de las partes concurre a la audiencia? El juez puede dar por terminado el proceso. ¿De una vez, doctora? Da por terminado el proceso, sí, doctora. Es decir, no fue ninguna de las partes, el juez inmediatamente termina el proceso. No, Sí, señor. no, porque si las dos partes en el tiempo justo dan, o sea, acuden y presentan la inasistencia por X y motivo que es válida dentro del derecho, pues me imagino que se podrá, ¿no? O el juez ya determinará si vuelve a hacer la audiencia, pero es dependiendo también, porque si ellos aportan la debida... Bueno, doctores, ahí se presenta la siguiente situación. Mire, con una sola de las partes que vaya,
Fue el demandado solo, con ese se hace la audiencia. Fue la parte demandante sola, con la parte demandante sola se hace la audiencia. Fue Papi, con que se juega. Ay, santo cielo. Por favor, la persona que tiene el micrófono. Papi, con que se juega. Qué falta de respeto, por Dios. Entonces, doctores, miren, con una sola de las partes que vaya o con uno solo de los apoderados que asista a la audiencia, el juez debe hacer la audiencia. ¿Sí? ¿Qué pasaba en el Código Procedimiento Civil? Que si las partes no iban, que si el apoderado no iba, entonces solicitaban el aplazamiento de la audiencia y la audiencia se aplazaba N veces porque no había un límite en el código y por eso los procesos se extendían tanto en el tiempo. Con el Código General del Proceso, con una sola de las partes que vaya, con uno solo de los apoderados que vaya, el juez está obligado a hacer la audiencia. Salvo que minutos antes llegue una justificación de la otra parte diciendo que le aplacen la audiencia, pero debe acreditar esa justificación siquiera con una excusa siquiera sumaria, ¿sí? Y dice la norma antes de la audiencia. Antes de la audiencia, mire que no tiene un término establecido, no dice media hora antes, 20 minutos antes, no dice que es un día antes, no, dice antes de la audiencia. Y yo he tenido casos que cuando ya voy bajando a la sala, me llega un memorial diciéndome, por favor, aplace la audiencia, estoy de viaje, aquí están mis tiquetes, o tuve un procedimiento médico, tuve una urgencia médica, me llevan la incapacidad. Entonces, en ese caso, ¿qué se debe hacer? De todas maneras se baja a la sala porque pues ya está la otra parte allá, se abre la audiencia, se le explica la situación y se suspende la audiencia y se reprograma, se fija de una vez nueva fecha, ¿sí? En ese caso. Pero cuando se justifica antes de, cuando se solicita suspensión antes de, la parte que solicita la suspensión debe justificar esa solicitud con prueba siquiera sumaria. ¿Cuál es la prueba siquiera sumaria? Carol. Un documento idóneo, por ejemplo, una certificación médica. ¿Pero por qué se le llama sumaria, doctora? Que se adjunta al proceso. No. Ernesto Martínez. ¿Por qué es prueba siquiera sumaria? ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba siquiera sumaria? La prueba sumaria es que es una prueba que se puede corroborar, que es cierta, mediante un certificado, mediante un documento que certifique de que efectivamente no puede asistir a la audiencia por X o Y motivo. Bueno, doctores, miren, la prueba siquiera sumaria se llama así porque todavía no ha sido sometida a contradicción de las partes. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se justifica antes de la audiencia, usted va, la parte va y presenta una incapacidad médica. Esa incapacidad solamente la conoce él y luego el juez, pero la otra parte todavía no la conoce cuando ya se agrega al expediente y la otra parte tiene acceso al expediente. Ahí ya la conoce y ya puede contradecirla. Pero mientras esa prueba, por eso se llama sumaria, porque no ha sido sometida a contradicción, aunque deben tener cuidado con las justificaciones, porque en este momento, de acuerdo a los poderes de ordenación y de instrucción que tiene el juez en el artículo 43, puede solicitar que se corrobore, o el juez puede corroborar, puede inclusive a través de llamada telefónica, puede verificar la veracidad de esa justificación. Y ya se ha compulsado copia a muchos abogados que van y presentan una excusa médica, una incapacidad, se llama al médico, se le pide que envíe la historia clínica y resulta que historia clínica no existe porque era el amigo, porque fueron a la droguería y les pidieron una incapacidad sin estar realmente en ese estado. Entonces, el juez tiene la obligación o tiene la facultad de verificar la autenticidad o la veracidad más bien de esas justificaciones. Entonces, por eso es prueba siquiera sumaria. Entonces, eso es antes de la audiencia. Usted no va a ir, la parte no va a ir, entonces justificamos con prueba siquiera sumaria. Pero tengan cuidado porque el hecho de que el apoderado no vaya
no significa que la parte no pueda ir, porque en el proceso civil opera muy diferente al proceso penal. En el proceso penal, si no va el apoderado, si no va el Ministerio Público, el juez penal tiene que suspender la audiencia. Acá en el proceso civil no opera de la misma manera. Acá si el apoderado no va y la parte va, el juez tiene que hacer la audiencia. ¿Sí? Tiene que hacer la audiencia. Y ya la otra justificación es después de la audiencia. Es decir, no fue, no asistió, entonces tiene 3 días para que justifique, pero ya esa justificación no es con prueba siquiera sumaria, sino con fuerza mayor o caso fortuito. ¿Sí? Entonces, mire que Doctora, pero ahí quién va a defender al demandante o al demandado en este caso de que el abogado no haya asistido, si necesita es de parte de ellos, pues, la representación. Sí, doctora, pero digamos que la estructura, digamos, lo que pasa es que en proceso civil no se habla en sentido estricto de una defensa técnica como se habla en el proceso penal, porque digamos que los derechos que están involucrados son muy diferentes. Allá hay unos derechos que tienen que ver con la libertad de la persona. Acá digamos que son derechos patrimoniales. Entonces, el abogado que no va se puede ver abocado es a que la parte a quien representa interponga una queja disciplinaria y le pueda inclusive hasta iniciar un proceso de responsabilidad si la parte por no haber concurrido el abogado no tiene una defensa adecuada o, digamos, sale, la otra parte sale victoriosa o esta parte sale vencida en el proceso. Y entonces, ¿qué sucede con eso? Posiblemente el juez se pueda equivocar en la decisión y el apoderado no estaba para recurrir. Entonces allí lo máximo que le podría suceder es que le compulse que la parte vaya y le interponga una queja disciplinaria y le pueda iniciar un proceso de responsabilidad. Sí, pero tendría que demostrar que fue por la falta de asistencia del abogado a la audiencia, que sus derechos no se vieron bien representados. Pero si usted mira las premisas del Código General, con la parte que vaya, con esa se debe hacer la audiencia. Doctor, le escucho. Doctor, hágame un favor. En el proceso civil, cuando el abogado no va, esa demanda se entabla o esa queja se puede poner directamente ante el Consejo Superior de la Judicatura o en dónde entablan esa queja. Esa queja se interpone ante la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, sí, señor. Gracias, doctora. Bueno, doctor. Y en el caso de penal, que el abogado no vaya. En el caso del penal, si el abogado no va, allí sí el juez debe suspender la audiencia. Doctora, ¿y si es abogado de oficio? Igual tienen que suspender la audiencia porque en el proceso penal o sí la parte debe estar representada por apoderado judicial. O en este caso por el defensor de oficio. Pero el juez penal ¿Y no ahí, puede... Señor. ¿y hay alguna demanda, alguna queja? ¿En lo penal Claro, también? contra el defensor de oficio, digamos que contra todos los abogados, sea en el ámbito penal o sea en el ámbito penal o sea en el ámbito administrativo, laboral, en cualquiera una de estas jurisdicciones y especialidades, si el apoderado no cumple con sus deberes, claro que se puede ver compelido a una queja disciplinaria de la parte que representa, ¿sí? Entonces, inclusive si el defensor de oficio no va a la misma entidad a la que pertenece, que es al Ministerio Público, entonces, ¿qué pasa? Que el mismo Ministerio Público, si advierte que la persona fue designada como defensor de oficio y está incumpliendo con sus deberes, la misma entidad debe iniciar las acciones disciplinarias correspondientes al interior de la entidad. Si es disciplinable por la entidad, pero como en este caso es abogado, entonces tiene que compulsarle las copias a la sala disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, aunque en algunos casos, acuérdense que la Procuraduría tiene competencia prevalente, en algunos casos.
entonces podría la Procuraduría iniciar la acción disciplinaria, pero si la parte solicita que lo haga la sala disciplinaria del consejo, entonces allí tendrían que dirimir ese conflicto de competencia que se presenta. Pero claro que en cualquiera de las especialidades o jurisdicciones el abogado que no cumpla con su deber es disciplinable. Gracias, doctora. Bueno, entonces continuemos, por favor, vamos al... Entonces estábamos diciendo que con cualquiera de la parte que vaya, cualquiera una de las partes o el apoderado que vaya, el juez debe hacer la audiencia. Bien, no va ninguno, que era donde estábamos, no asiste ninguno de los apoderados, no asiste el demandado ni el demandante. El juez no puede terminar de plano el proceso, porque acuérdense que hay 3 días para justificar. Entonces, el juez no puede realizar la audiencia, ni siquiera hace apertura de ella, simplemente no la realiza, deja la constancia de que no se pudo realizar la audiencia porque ninguna de las partes ni sus apoderados asistieron y les concede el término de 3 días para que justifiquen. En mi caso, ¿yo qué hago para que quede registrado en audios? Yo sí bajo a la sala y simplemente dejo la constancia grabada y en el acta que ordena el artículo 107 del Código General del Proceso, que allí está también de cómo se debe, cuáles son los otros pasos para la audiencia, que se debe registrar un acta, que en el 103 dice que las audiencias no se pueden transcribir, solamente debe realizarse un acta de la parte resolutiva de la decisión y nada más. Entonces, ¿yo qué hago? Yo dejo la constancia en audios y en el acta y les concedo los 3 días allí para que justifiquen. Pasados los 3 días, ninguna de las partes justificó, allí sí, se ingresa el proceso al despacho y la terminación se hace mediante auto, escrito. ¿Sí? Ahora, si en los 3 días alguna de las partes justifica, el juez tiene que reprogramar la audiencia. Allí no podría dar por terminado el proceso, sino que reprograma la audiencia. Doctora, buenas noches, una pregunta. Buenas noches, doctor. Lo escucho, doctor. Gracias. Aún así, pasados los 3 días, el juez cierra el proceso. ¿El demandante, si quiere, puede reactivar el proceso? Doctor, sí puede volver a iniciar el proceso, pero no inmediatamente. Ajá. Perdón, doctor, no, eso es en el caso del desistimiento tácito. No, en este caso el proceso se da por terminado. ¿Sí? El proceso se da por terminado. En el Es que caso yo del desistimiento tácito, sí, se concede un término de 6 meses para que se vuelva a presentar la demanda. Entonces, el doctor Bejarano, cuando él hablaba ahí de que aún habiéndose cerrado el proceso, se puede volver a reactivar el proceso, él ahí en ese momento está hablando en qué, o sea, de qué forma se Pues puede yo no reactivar. sé si él allí lo asimila por analogía a lo que dice el 317, pero si usted mira las reglas, que yo las estoy mirando en este momento, cuando se declara la que está dice en el numeral 4, inciso segundo, ¿sí? Que dice allí, dice, cuando ninguna de las partes concurra a la audiencia, esta no podrá celebrarse y vencido el término sin que se justifique la inasistencia, el juez por medio de auto declarará terminado el proceso. Las consecuencias previstas en los incisos anteriores se aplicarán en lo pertinente para el caso de la demanda de reconvención y de intervención de terceros principales. Cuando se trate de litisconsorcio necesario, las consecuencias anteriores solo se aplicarán por inasistencia injustificada de todos los litisconsortes necesarios. Cuando se trate de litisconsorcio facultativo, las consecuencias se aplicarán al litisconsorte ausente. Y seguidamente dice que a la parte o al apoderado que no concurra a la audiencia se le impondrá multa de 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Si usted mira las reglas del artículo 372, por ninguna parte dice que dentro de cierto término la parte puede volver a presentar su demanda. Lo dice el artículo 317 cuando el proceso se termina por desistimiento tácito.
Puede suceder que por analogía o por interpretación, el doctor Ramiro Bejarano afirma allí que se puede volver a presentar la demanda pasados los 6 meses, porque esto se tendría como un desistimiento tácito, porque realmente si ninguna de las partes concurre, ¿sí? Si ninguna de las partes concurre y no justifican, mire que allí realmente lo que hay es un desistimiento tácito de la demanda, que no se enmarca dentro de ninguna de las premisas que contempla el artículo 317 del Código General del Proceso. ¿Por qué? Porque si ustedes miran el artículo 317, lo que dice es que cuando exista una actuación procesal pendiente, para el impulso del proceso, el juez debe requerir a la parte a cargo de quien está esa actuación para impulsar el proceso y le concede el término de 30 días. Si vencidos los 30 días, la parte no realiza la actuación requerida, el proceso se termina. Ese es el primer evento del numeral primero. Salvo que existan medidas cautelares pendientes, el juez allí no puede requerir para notificar, por ejemplo, si lo que falta es la notificación. Pero si es cualquier otra actuación, el juez requiere, da 30 días y termina el proceso si no realizan la actuación. Por ejemplo, ¿qué hago yo? En los procesos donde hay medidas cautelares pendientes y no se ha notificado al demandado y el proceso lleva ahí 4, 5, 6 meses inactivo, yo no requiero por las medidas cautelares, perdón, no requiero por la notificación porque hay medidas cautelares pendientes. Pero como lo que la norma me dice es que cuando haya una actuación o carga procesal, si en cabeza de una de las partes y el proceso no se mueve, no se sigue tramitando por esta razón, entonces, si yo veo que la razón es que ahí están los oficios de las medidas cautelares, no los han tramitado, o si lo retiraron no me han acreditado que ya lo tramitaron, los requiero por la medida cautelar. Si en los 30 días no me justifica nada de la medida cautelar, yo les termino el proceso. ¿Sí? Porque la norma no me está diciendo qué clase de actuación tengo que requerir, dice aquella que sea necesaria para el impulso del proceso. Entonces, ¿qué pasa? Si la parte no realiza las medidas cautelares, no las materializa y no notifica porque está esperando a tramitar las medidas cautelares, pero tampoco lo hace, está paralizado el proceso por culpa de esa parte. ¿Sí? Se paraliza ahí el proceso y se empieza el juzgado a llenar de procesos inactivos allí paralizados porque la parte interesada no tramita las medidas cautelares y tampoco notifica. Entonces, no lo requiero por notificación, pero sí por medidas cautelares. El segundo evento, ¿cuál es? Cuando el proceso lleva 1 año de estar inactivo completamente en la Secretaría del Juzgado. Por ejemplo, en el caso anterior, el juzgado no advirtió y no requirió, pero cumplió ya 1 año el proceso sin realizar las medidas cautelares, sin la notificación, se termina sin requerir. El tercer evento, proceso con sentencia. Se profirió sentencia, pasaron 2 años o vencieron 2 años y el interesado de la sentencia no la ejecuta, no hace nada para ejecutar la sentencia. Entonces, ¿qué sucede? Se termina el proceso por desistimiento tácito. Allí sí, el artículo 317 establece un término de 6 meses para que la parte demandante vuelva a presentar su demanda. Digamos que es una especie de sanción que le deja el proceso allí suspendido o le prohíbe que hasta pasado esos 6 meses no puede volver a presentar la demanda. Y eso tiene unas consecuencias graves, doctores. El que ustedes dejen terminar un proceso por desistimiento tácito. ¿Por qué? Porque cuando usted presenta una demanda, se interrumpe el término de prescripción. Entonces, por ejemplo, si es una letra de cambio, usted presentó la demanda faltando 1 mes para que se venciera la acción cambiaria por prescripción, para que se venciera el término de prescripción. Y usted deja vencer el proceso por desistimiento tácito. Es como si jamás hubiera presentado el proceso, es como si usted jamás hubiera interrumpido el término de prescripción y se cumple. Cuando quieran llegar los 6 meses nuevamente, esa acción está prescrita. Entonces, por eso hay que tener cuidado. Entonces, yo lo que interpreto del criterio del doctor Ramiro Bejarano es que él le está aplicando las reglas del desistimiento tácito del artículo 317
a la terminación del proceso por la inasistencia a la audiencia. ¿Sí? Listo. Entonces, digamos que esas ya son las reglas generales. Allí volvamos y retomamos. Si ninguna de las partes va, el juez concede 3 días. Si en los 3 días no justifican, termina el proceso. Si justifican, reprograma la audiencia. La audiencia no se puede suspender sino por una única vez. Entonces, si la parte demandada dice, señor juez, suspenda por favor la audiencia, tengo una incapacidad médica, lo acredita antes de, el proceso se suspende por una única vez. Viene una segunda vez y dice, señor juez, suspéndame, y el juez ya no puede seguir suspendiendo el proceso salvo, ojo, salvo. Es un tema que ustedes tienen que conocer, las causales de interrupción y de suspensión del proceso, que están en el artículo 168, si no estoy mal. Allí sí, pero hay unas causales muy específicas y es la muerte del apoderado, la enfermedad grave del apoderado. Eso es diferente porque eso da lugar a la interrupción del proceso. Entonces allí ni siquiera se suspende, sino que se interrumpe inmediatamente desde la ocurrencia del hecho. Por ejemplo, la muerte del apoderado, la enfermedad grave del apoderado que le impide sustituir el poder, por ejemplo. Entonces, en ese caso sí. Pero si ustedes van a la audiencia, la suspensión solamente procede por una sola vez. ¿Esto por qué? Porque el proceso civil tiene un término de duración razonable del proceso. No sé si alguien sabe cuál es el término de duración razonable del proceso civil. 1 año, profe. ¿Prorrogable hasta cuándo, doctora? 6 meses más. 6 meses más. El de 6 primera meses, sí. instancia, claro, el de primera instancia. Entonces, esa es la razón de que no se pueda estar cada vez, aunque cuando el proceso está suspendido o interrumpido, no se cuenta ese término, pero se estaría alargando el proceso una y otra vez, una y otra vez. Ya, vuelvo y repito, salvo que se concurran las causales de interrupción del proceso. De resto, el proceso tiene que continuar común y corriente. Las causales de interrupción del proceso están en el artículo 159 del Código General para el que las quiera leer en casa. Porque eso es un tema de procesal civil general. Y me atraso si sigo explicándoles mucho procesal civil general, por eso yo les había dejado un módulo allí para que lo repasaran, para que tuviéramos claro cuándo un proceso se interrumpe, cuándo un proceso se suspende, cuándo hay una notificación u otra. Bueno, el 159 tiene las causales de interrupción y el 161 trae las causales de suspensión. Les repito, 159 causales de interrupción y 161 causales de suspensión del proceso. El proceso, profe, también puede ser interrumpido por parte del juez, de pronto que tenga alguna calamidad o se ha trasladado, o el proceso tiene que seguir con el juez o nombran a otro juez o... No, doctora, digamos que si, digamos, un juez que le den una incapacidad de 1 mes, pues obviamente, y tiene audiencia, digamos, tiene la audiencia el lunes, y mañana viernes le dan una incapacidad médica, pues esa audiencia no se puede realizar, se tiene que reprogramar a la espera de que el Tribunal Superior, en este caso la Sala Civil, si es un juez civil, le designe un reemplazo. En este caso, el reemplazo no es ni siquiera en provisionalidad, sino en encargo. Si nombran un juez en encargo por el término de ese mes. Ya si la incapacidad es mayor, entonces sí se tendría que hacer a través de la figura del nombramiento en provisionalidad, o si el juez pide una licencia y se le concede antes de la audiencia, necesariamente hay que nombrarle un reemplazo. Una vez que se nombre el reemplazo, se reprograma la audiencia por el que llega. Pero digamos, el juez pide la licencia, hoy estamos a 26 y digamos que la audiencia es el día 10 de abril, mañana le conceden la licencia. El día 9 nombran un juez, ese juez no puede reprogramar esa audiencia que es el día 15 o que es el día 11 al día siguiente. Como sea, tiene que llegar
a estudiar el proceso. En mi caso, cuando a mí me nombraron en propiedad, que me nombraron en el mes de septiembre, yo al día siguiente enseguida tuve audiencias. Entonces, ¿yo qué hice? Fui, me posesioné y salí corriendo para el juzgado a estudiar la audiencia que tenía al día siguiente porque no la podía interrumpir o suspender por el hecho de que me nombraron y que yo había llegado el día anterior a la audiencia. La del día del nombramiento y de la posesión, esas sí se suspendieron, pues obviamente porque ese día era imposible que yo fuera a hacer audiencia porque no tuve cómo estudiar el proceso de ese día. Pero los del día siguiente yo llegué enseguida a hacer las audiencias y todas las de esa semana. Y así para todos los jueces. ¿Sí? Y más porque si ustedes miran el artículo 107 del Código General y que eso es una causal de nulidad, el juez que escucha los alegatos es el juez que profiere sentencia. Entonces, digamos, el juez llevó la audiencia hasta los alegatos de conclusión y le dieron las 5 de la tarde. Y entonces no quiso seguir y dijo, no, suspendo, y como el código lo permite, el artículo 373 en el numeral quinto dice que el juez puede decretar un receso de hasta 2 horas para proferir la sentencia. Entonces, como las 2 horas hábiles siguientes serían al día siguiente a partir de las 8 de la mañana, el juez puede decir, bueno, suspendo la audiencia hasta el día de mañana y fijo las 8 de la mañana o bueno, las 2 horas siguientes serían hasta las 10 de la mañana. Y dice, bueno, y suspendo la audiencia y proferiré sentencia a las 10 de la mañana del día siguiente, del día 27. Y resulta que no lo quiera Dios, el juez camino a su casa sufre un accidente y fallece o lo incapacitan por un largo tiempo. El reemplazo que llegue tiene que volver a convocar audiencia, pero únicamente para escuchar los alegatos de conclusión y proferir sentencia. El juez no puede llegar a decir, no, entonces voy a escuchar los audios y cito para audiencia o voy a proferir la sentencia por escrito. No, el juez que llega tiene que volver a convocar audiencia, pero únicamente para alegatos de conclusión, si ya quedó en alegatos de conclusión, y para proferir la sentencia. ¿Sí? Esos son los casos, doctores. Bueno, entonces establecidas las reglas generales, ya tenemos las consecuencias que acarrea la inasistencia de las partes. Ya sabemos que antes de la audiencia tenemos que justificar, perdón, con prueba siquiera sumaria. Después de la audiencia tenemos 3 días para justificar con prueba que constituyan caso fortuito o fuerza mayor. No puede ser ninguna otra clase de prueba. ¿Sí? Traje agüita. Entonces, doctores, repito, antes de la audiencia se justifica la inasistencia con prueba siquiera sumaria. Y si se pretende suspender la audiencia, la suspensión solamente procede por una única vez y con prueba siquiera sumaria, antes de. No fue a la audiencia, tiene 3 días para justificar, pero tiene que acreditar fuerza mayor o caso fortuito. Bueno, esas son las reglas generales de la audiencia. Llegamos a la audiencia. Tenemos unas fases. La primera de ellas es, si ustedes miran el artículo 372, dice que el juez resolverá las excepciones previas con práctica de prueba. Pero acuérdense que yo les decía anoche que lo que se está haciendo, porque hay excepciones previas que dan con la terminación del proceso, que terminan el proceso, entonces se hace una audiencia preliminar antes de la audiencia inicial para resolver las excepciones previas y llegar a la audiencia con el proceso completamente saneado, completamente con el trámite adecuado. Ya llegamos a la audiencia, ya no hay, digamos, se resolvieron las excepciones previas o no se propusieron excepciones previas. Digamos que yo disiento con el debido respeto de muchos autores que dicen que la conciliación, anoche oí una intervención de que la conciliación se debe, que si las partes están en cierta actitud, es mejor no agotar la conciliación en ese momento. Es que ustedes, si ustedes miran, el código tiene un orden en sus etapas, ¿sí? Y hay algo que se llama formas propias de cada juicio. Eso es un principio de los procesos, es un principio del procedimiento. Formas propias de cada juicio. Y ese orden no lo establece el Código General porque sí.
es una secuencia que se lleva en la audiencia. Lo que obviamente los jueces debemos intentar es que a pesar de la actitud beligerante, de la actitud, digamos, prevenida que lleven las partes, el juez es un mediador. Entonces el juez debe mediar en lo posible para que se bajen los ánimos, para que las partes puedan dialogar. Y una forma de esas es que además se debe hacer por prudencia. Yo cuando llego a la etapa de conciliación les digo que los invito a dialogar, a intentar solucionar el proceso de manera amigable, que voy a apagar los audios para que puedan dialogar tranquilamente y además porque lo que se hable en esa fase de conciliación, doctores, eso no implica prejuzgamiento. Es decir, el juez no debe tener en cuenta lo que las partes hablen allí en caso de que declare fallida la conciliación para después, digamos, tenerlo como prueba en contra de la parte. Por ejemplo, me explico. Estamos en un proceso de responsabilidad civil por accidente de tránsito. Y en la etapa de conciliación el demandado dice, sí, efectivamente yo me pasé el semáforo en rojo y produje la colisión, entonces yo le ofrezco tanto. Y dialogan y al final deciden no conciliar. Yo no puedo después en la sentencia ir a decir, y es que efectivamente, si no tengo otras pruebas, es decir, si no tengo pruebas, y es que efectivamente el demandado es el culpable porque en la etapa de conciliación dijo que él no, porque lo que se diga allí no implica prejuzgamiento para el juez, entonces eso no se deja grabado, esa fase donde ellos están dialogando. Ya cuando le dicen, señor juez, llegamos a un acuerdo, enseguida se abre nuevamente la grabación, los audios, y se les da la palabra para que expliquen o para que manifiesten el acuerdo, y eso sí queda registrado. O en caso de que se declare fallida, que ellos digan después de, digamos, se les da un tiempo de 5 a 10 minutos o más si lo requieren. En mi caso, yo para que las partes tengan tranquilidad, me dicen, señora juez, queremos dialogar. Les digo, tómense el tiempo necesario para que dialoguen y cierro los audios. La grabación la pauso. Entonces ya cuando me dicen, no, definitivamente no llegamos a ningún acuerdo, nuevamente se inicia la grabación y ellos manifiestan allí entonces que no llegaron a ningún acuerdo, ¿sí? Porque nada de lo que se diga en la etapa de conciliación el juez lo debe tomar en contra de las partes, nada. Entonces, digamos, superamos la etapa de conciliación, no sé si se concilia, pues obviamente en los procesos declarativos se termina el proceso generalmente. En los ejecutivos se suspende el proceso hasta tanto se acredite que se cumple con el acuerdo. Aunque hay procesos ejecutivos y declarativos muy llamativos, me ha tocado ya en 3 procesos que el demandado llega con el dinero en efectivo y dice, vine a conciliar y ofrezco X cantidad de dinero y el demandante, pues obviamente hay un adagio que dice que es mejor un buen arreglo que no un mal pleito. Y me ha pasado ya en 3 procesos que el demandado dice, tengo el dinero o lo puedo ir a retirar de una vez del cajero y ofrezco tanto. Y enseguida se termina el proceso. Cuando no, se suspende hasta que se acredite el cumplimiento del acuerdo de conciliación, porque si no se cumple, ¿qué pasa? El proceso debe continuar. ¿Sí? El proceso debe continuar. Bueno, entonces superada la etapa de conciliación, ¿qué debe hacer el juez? Señor Ernesto Martínez. Ernesto. Disculpe, doctora, qué pena. Terminada la etapa de conciliación, ¿qué sigue? Una vez terminada la etapa de conciliación, si llegan a un acuerdo, se termina el proceso. Y si no llegan a un acuerdo, pues entonces el juez continúa el proceso, nuevamente enciende los audios y continúa con el desarrollo de la audiencia. ¿Y después de eso qué viene? Interrogatorio de partes. Claro, Después de eso, sí. El interrogatorio de parte que es oficioso. ¿Sí? El interrogatorio de parte que en ese caso es oficioso. El juez debe declarar debe allí agotar el interrogatorio oficioso a las partes. ¿Mm? ¿Qué significa eso, doctores? Que el juez allí tenga que agotar el interrogatorio oficioso. Lo oficioso es lo que está, digamos, en cabeza del juez
no es la solicitud de prueba de las partes, sino que es un interrogatorio de naturaleza oficioso, ¿sí? Lo debe hacer el juez. Y dice la norma que el juez debe hacer ese interrogatorio de manera exhaustiva, ¿sí? Debe preguntar de todos los pormenores, tanto de los hechos de la demanda como de los hechos de la contestación, es decir, los hechos que edifican las excepciones del demandado. ¿Qué pasa allí con el interrogatorio que piden las partes? Porque puede suceder que una de las partes haya pedido interrogatorio como prueba. ¿Qué pasaría allí, doctores? Pues pasará, Doctora, ¿no? Sí. Son llamados por Ajá. cada una de las partes y pues se interrogarán y dirán los hechos sobre los hechos relacionados. Me Sí. imagino que la contraparte, el abogado, también intervenirá para interrogarlos y así Sí. de la misma contraparte también si se pidieron estas pruebas. Claro. No sé si están viendo la pizarra que les estoy compartiendo. Resulta que allí, ¿sí la están viendo? Señora. Bueno, señora. entonces resulta que allí, doctores, una vez que el juez, digamos, el juez inicia el interrogatorio con la parte demandante. Es al primero que se debe interrogar, ¿sí? Una vez que se termina el interrogatorio de la parte demandante y si el demandado pidió ese interrogatorio, entonces por economía procesal, de una vez se practica allí. De una vez se decreta y se practica allí mismo. Obviamente ya el juez ha juramentado a las partes, el juramento se toma de manera conjunta a las partes y a los testigos que estén presentes también por economía procesal. Porque si no, imagínense lo tediosa que sería una audiencia donde cada vez que vaya a pasar la parte, hacerle el juramento después a cada uno de los testigos, no. Enseguida se llama a los testigos, a ambas partes se les toma el juramento a todos y se inicia con el interrogatorio de la parte demandante inicialmente. Si el demandado pidió el interrogatorio, entonces se le concede la palabra al apoderado de la parte demandada para que interrogue al demandante. Finalizado esto, entonces el juez debe interrogar al demandado oficiosamente. Lo mismo, si la parte demandante pidió el interrogatorio, seguidamente se le concede el uso de la palabra para que agote el interrogatorio al demandado. Entonces, si ustedes miran allí, dice que el juez decretará y practicará las otras pruebas. En ese momento, esa otra prueba se puede practicar allí. Luego del interrogatorio oficioso que viene, según la secuencia de la control de legalidad. viene Control de legalidad. el control de Fijación del legalidad. litigio. Sí, viene la fijación del litigio, no el Del control litigio. de legalidad. ¿Sí? Viene la fijación del litigio. Si ustedes miran el orden que lleva la audiencia, ¿sí? Después de fijación del litigio, ahí sí viene el control de legalidad y después la práctica de pruebas. Y ustedes dirán, bueno, ¿y por qué no se practican las pruebas después del interrogatorio oficioso del juez? Carlos Pérez, ¿por qué cree usted que el juez no practica las demás pruebas después del interrogatorio oficioso? ¿Cuál sería la razón? Sino que primero se fija el litigio. Por contradicción de pronto, para asegurarse de que pues con lo que dijo vaya acorde con las demás pruebas. No, doctora. ¿No? No. La fijación del litigio tiene una razón de ser. ¿Cuál será la finalidad de fijar el litigio? Porque, doctora, porque ahí en el litigio, digamos que las pruebas que ya están, que se pueden probar ahí mismo, ya quedan descartadas. Y tendrá el juez que decretar las pruebas, o sea, las que quedan pendientes, le tocará decretarlas para una próxima audiencia. Sí. Bueno, resulta, doctores, que la fijación del litigio consiste en que el juez y las partes deben determinar en ese momento qué hechos están probados hasta allí, hasta esa etapa de la audiencia. ¿Sí? ¿Qué hechos tenemos probados?
Eso es sencillamente para que el juez pueda decretar las pruebas. El juez entonces viene, decreta las pruebas. El juez decreta las pruebas, pero con fundamento en los hechos que todavía no están probados. Entonces, en esa etapa de fijación del litigio, por eso era que yo quería hacer audiencias para que ustedes practicaran todas estas etapas, pero bueno, las circunstancias no lo permitieron. Entonces, cuando se llega a la fijación del litigio, el juez debe precisar, debe ya tener establecidos qué hechos considera que están hasta allí probados y cuáles no se encuentran probados. Entonces, por ejemplo, si el apoderado de la parte demandada al momento de contestar dice, al hecho 1 es cierto, ese hecho ya no se tiene que probar porque está confesando que es cierto y está probado. Y entonces digamos que la parte demandada había pedido un testimonio para probar el hecho 1, pero está diciendo que el hecho es cierto. Ese testimonio es inútil, es inconducente, es improcedente, entonces esa prueba se rechaza, ¿sí? Se niega, porque no necesito probar un hecho que está siendo confesado en la contestación de la demanda. Cuando les hablaba del pago, por ejemplo, si el demandado dice, señor juez, excepción de pago parcial, es que yo sí, efectivamente le presté, el demandante me prestó la suma de 50 millones de pesos, pero ya hice un abono de 10 millones. Y el demandante, al descorrer ese traslado de las excepciones, dice, sí, señora juez, efectivamente, el demandado hizo ese abono de 10 millones de pesos. Mire que el demandante, al descorrer el traslado de las excepciones, él está confesando que se le hizo ese abono. Y entonces, si se había pedido un testimonio para probar, para corroborar el abono, o sea, se habían pedido unos libros contables, o se había pedido un dictamen pericial, ya no hay necesidad de decretar esa prueba porque el demandante está admitiendo que recibió el abono. Entonces, para eso es que se fija el litigio y ustedes tienen que ir claros a la audiencia qué hechos están probados hasta ese momento. ¿Sí? ¿Qué hechos están probados y cuáles no están probados para que respecto de esos hechos no probados el juez decrete las pruebas y practique las pruebas? Entonces, doctores, fijar el litigio no es como hacen muchos abogados. Señora juez, entonces me ratifico en los hechos de la demanda, el demandante. Y el demandado, señor juez, me ratifico en los hechos de mis excepciones. Eso no es fijar el litigio, doctores. ¿Por qué? Porque pueda que el juez está diciendo, ah, bueno, entonces de acuerdo con la demanda y la contestación, yo tengo por cierto los hechos segundo, noveno, décimo, décimo primero. Y ustedes se limitan a decir, me ratifico y el otro me ratifico, y resulta que esos hechos no están probados y el juez no decretó las pruebas que se requerían y se quedaron esos hechos y se tuvieron por probados cuando no es cierto. Entonces, por eso el juez dice la norma que el juez debe requerir a las partes para que fijen el litigio y determinen qué hechos están probados hasta ahí. Para eso, y esa es la finalidad del litigio, no es otra. ¿Sí? Esa es la finalidad, ese es el objetivo, ¿sí? Precisar, determinar en ese momento qué hechos tenemos ya probados y cuáles faltan por probar. Así se fija el litigio en un proceso. Tiene control de legalidad. Después de eso, después de que fijamos el litigio, doctor. Qué pena, es que no me queda claro ahí cuando se dice que el debate interrogatorio de la propia parte, ¿eso va incluido dentro del interrogatorio de las partes? No, doctor, ese es el artículo 195, si no estoy mal. Es que eso fue incluido, eso es algo de, digamos, como algo nuevo que está ahora en el Código General del Proceso, que habla del debate de interrogatorio de la propia parte. Pero entonces no me queda claro si eso está dentro del mismo interrogatorio de las partes. No, eso no es interrogación de parte, doctor. Eso es declaración de parte. Digamos que es una figura que introduce el Código General del Proceso, que obviamente se diferencia del interrogatorio de parte. ¿Por qué? Primero, el interrogatorio es de su contraparte. Si usted es el apoderado de la parte demandante, usted pide el interrogatorio de la parte demandada.
Lo contrario, si usted es el apoderado de la parte demandada, va a pedir el interrogatorio de la parte demandante. Y eso tiene una razón de ser y es que el interrogatorio lo que busca es constituir prueba de confesión. Usted va a buscar con el interrogatorio que su contraparte confiese o manifieste hechos al contestar que le son perjudiciales, ¿sí? Para eso es el interrogatorio de parte. La declaración de parte es cuando usted solicita que se le permita interrogar a su propia parte. Usted, apoderado del demandante, solicita la declaración de su parte demandante para usted interrogarlo, porque usted necesita precisar unos hechos y que le queden al juez esos hechos allí esclarecidos con la declaración de su parte. Lo que diga la parte allí, digamos, no se tendrá como confesión. Si el juez no lo Ya. puede tener como confesión. Entonces son dos figuras diferentes. Uno es el interrogatorio de parte y la otra es la declaración de parte. ¿Sí? Declaración de parte. Listo. Y Gracias. también por economía procesal se puede agotar cuando se pide la declaración de parte, se puede agotar allí mismo seguidamente después del interrogatorio. Bueno, después de eso viene el control de legalidad, que era lo que en el Código de Procedimiento Civil se llamaba saneamiento del proceso. Es lo mismo, lo único que cambió fue el nombre y es simplemente, está en el artículo 132 del Código General del Proceso, el saneamiento del proceso. E implica que el juez, perdón, en ese momento debe examinar o ya debe tener examinado el proceso y determinar que hasta ese momento procesal todas las etapas se han surtido con sujeción a la ley, que no hay ninguna irregularidad en el proceso con la entidad suficiente para anular ninguna actuación o parte de la actuación del proceso. Entonces, el juez debe primero revisar minuciosamente el proceso para determinar que todas las etapas se hayan surtido ceñidas a la ley. Y obviamente tiene que darle la oportunidad a las partes para que se pronuncien frente al control de legalidad. Entonces, primero se le pregunta a la parte demandante si está de acuerdo con el control de legalidad ejercido por el juez, luego a la parte demandada. Si las partes consideran que el proceso está ajustado a la legalidad, que todas las etapas se han surtido de acuerdo a las reglas del Código General del Proceso, entonces pasamos a la etapa siguiente, que es el decreto de pruebas. ¿Sí? Entonces el juez allí decreta las pruebas y si es una sola audiencia, que es la audiencia inicial que estamos estudiando, después de que se decretan las pruebas, el juez fija fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento. Y allí terminaría la audiencia inicial, ¿sí? Hasta ese momento, allí. Entonces, las etapas de la audiencia inicial, no se les olviden, son resolución de excepciones previas, interrogatorio oficioso a las partes, fijación del litigio, control de legalidad, decreto de pruebas y fijación de nueva fecha. Disculpe, doctora, ¿las podría repetir? Qué pena con usted, por favor. Son resolución de excepciones previas, pues están allí en el código, en ese orden. Resolución de excepciones previas, conciliación, interrogatorio oficioso a las partes, Sí. fijación del litigio, control de legalidad, decreto de pruebas y fijación de nueva fecha, es decir, se fija fecha para la audiencia de instrucción y juzgamiento que está en el artículo 373 del Código General del Proceso. Doctora, si ahí no hubiera si no se decretaran pruebas, esa audiencia terminaría ahí con la sentencia, ¿cierto? Sí, para allá voy, doctor. Pero entonces, digamos que precisemos bien cómo es la audiencia inicial y ya vamos para la audiencia concentrada o audiencia única. Allí terminaría la audiencia inicial. Y aquí hago digamos, un comentario a la intervención muy válida de la doctora anoche, digamos, con sustento en lo que considera el doctor Ramiro Bejarano.
frente a la conciliación. Lo que sucede, doctores, es que el Código General, artículo 372, permite que en cualquier etapa de la audiencia, a solicitud de las partes, el juez habilite la audiencia para conciliar. Entonces, si estamos en el decreto de pruebas y allí las partes de común acuerdo dicen, señor juez, queremos conciliar, el juez no se puede negar. El juez inmediatamente tiene que habilitar la audiencia para conciliar y les permite que concilien. Inclusive el juez de segunda instancia, digamos que se fue a apelación, y allá en la fase de apelación, en la audiencia de apelación, las partes dicen, señor juez, queremos conciliar, porque de pronto la parte que salió victoriosa teme que el juez le revoque la sentencia y dice, queremos conciliar. El juez de segunda instancia no se puede negar, el juez de segunda instancia tiene que habilitar la audiencia de apelación para que las partes concilien. ¿Sí? Entonces, eso es lo que permite el Código General, que en cualquier etapa de la audiencia las partes puedan conciliar. ¿Cuándo el juez ya queda impedido para hacerlo? Cuando la sentencia queda en firme. Digamos, se profirió sentencia, el juez notificó por estrados y las partes no dijeron nada, quedó en firme la sentencia, y cuando el juez va a cerrar la audiencia y dicen queremos conciliar, ya la sentencia está en firme. Sí, ya está. Podrían conciliar extraprocesalmente, aunque la verdad, doctores, yo en ese caso, es mi criterio, yo habilitaría, aunque la norma no lo dice, pero como hay un principio también que dice que lo que no está prohibido es permitido, sería viable si la parte que salió victoriosa dice, sí, yo también quiero conciliar, que concilie. Entonces, eso es lo que el código, digamos, establece de que se puede conciliar en cualquier etapa del proceso, en cualquier fase del proceso. Podría conciliarse las pretensiones de la demanda. Y ya lo que decía el doctor es la audiencia concentrada, y lo dice el parágrafo del artículo 372, y es que si el juez puede practicar todas las pruebas en la audiencia, en una sola audiencia, decreta pruebas, practica pruebas, concede el término para conciliar, que de cuánto es el tiempo, señor Ernesto Martínez. ¿Cuál es el tiempo que el juez debe conceder para la los alegatos de conciliación? Señora. Disculpe, ¿cómo la pregunta, doctora? ¿Cuál es el tiempo que debe conceder el juez para alegar de conclusión a las partes? 20 minutos. 20 minutos. 20 minutos. Entonces, el juez debe conceder un término de 20 minutos que pueden ser inferior de acuerdo a la complejidad del proceso. En mi caso, por ejemplo, como la mayoría de procesos que yo tengo son de mínima cuantía, yo les concedo 10 minutos. Porque la norma dice hasta 20 minutos. Entonces, es digamos, graduable, ¿sí? Entonces, yo les concedo 10 minutos. Cuando el proceso es de más complejidad, entonces les concedo los 20 minutos, pero la norma permite que si las partes piden un tiempo mayor, el juez conceda ese tiempo, pueda ampliar el tiempo. Entonces, digamos que la parte demandante diga, señora juez, yo requiero de 30 minutos para mis alegatos de conclusión. El juez debe entonces conceder a cada una de las partes el tiempo de 30 minutos en virtud del principio de igualdad de las partes. La norma dice 20 minutos, pero ese término se puede ampliar o ese tiempo se puede ampliar a solicitud de las partes. Y seguidamente el juez procede a proferir sentencia allí mismo en la audiencia. Puede decretar un receso de 2 horas si considera que debe hacer una valoración de las pruebas, que necesita volver a escuchar los testimonios en el audio, que necesita volver a escuchar el interrogatorio. Entonces se puede decretar un receso de hasta 2 horas para proferir sentencia. En mi caso, por ejemplo, pues todos los jueces ya llevamos un bosquejo de la audiencia, porque hasta ese momento, digamos, de la práctica de las pruebas, cuando se inicia la audiencia, ya tenemos una ligera idea de para dónde va la decisión, salvo que las pruebas varíen el sentido del fallo por las otras pruebas que se practiquen. Entonces yo lo que hago generalmente es que llevo mi proyecto de sentencia a la sala en una USB
decreto el receso, pero no subo, sino que me quedo allí mismo en la sala haciendo los ajustes necesarios, salvo que requiera las 2 horas. Pero se puede decretar ese receso. Hay otros procesos que permiten fallar inmediatamente, seguido de los alegatos de conclusión, porque nada varió el proyecto de decisión que se llevaba. ¿Sí? Las pruebas practicadas no varían en nada, lo que ya se tenía valorado hasta ese momento. Se profiere sentencia, se notifican estrados, porque las partes están allí presentes. Si una de las partes o su apoderado no está, y después no está de acuerdo con la decisión, no hay nada que hacer porque la decisión ya está en firme, ya quedó ejecutoriada. Porque la apelación debe interponerse allí mismo, una vez que el juez termine de proferir la sentencia y la notifique por estrados, debe allí mismo interponerse el recurso de apelación. Los recursos, no se les olvide, contra las decisiones que se profieren en diligencias y audiencias deben interponerse inmediatamente, no después. Esos recursos que se interponen dentro de los 3 días siguientes es para las decisiones escriturales, no para las decisiones que se adoptan en una audiencia o diligencia. ¿Sí? Entonces, digamos que así es como se realiza la audiencia. Esas son cada una de las etapas de la audiencia. Ahora sí, todavía tenemos unos 5 minuticos. Finiquitemos el tema de las audiencias. Ahora, ¿qué pasa si hay que surtir la segunda audiencia? Hay procesos que son muy complejos y hay que surtir las 2 audiencias. Entonces, se fija fecha para la siguiente audiencia y una vez se llegó el día y la hora de la audiencia de instrucción y juzgamiento, ¿cómo la iniciamos? Otra vez, doctora Nubia. Sí, doctora. ¿Cómo se inicia? ¿Con qué etapa de la primera audiencia se inicia la audiencia de instrucción y juzgamiento? Porque hay una etapa que se repite allí, al inicio. ¿Con los alegatos de conclusión, doctora? No, no porque no hemos llegado a los alegatos. ¿A petición de las partes declaradas? No. Miren que... No, Conciliación. No, tampoco. Miren que el artículo 373 dice que el juez fijará nuevamente el litigio al inicio de la audiencia. Pues desde luego que si las partes al iniciarse la audiencia le solicitan al juez que habilite para conciliar, el juez no se puede negar. Es decir, el juez hace la apertura de la audiencia y en el momento que se están identificando las partes dicen, señor juez, queremos conciliar, el juez tiene que inmediatamente habilitar la audiencia para conciliación, de una vez. Pero si eso no sucede, entonces lo primero que debe hacer el juez es fijar nuevamente el litigio. Y eso tiene una razón. Puede ser que en el transcurso, digamos, en la primera fijación del litigio, se omitió un hecho que ya estaba aprobado y se decretó una prueba y en la nueva fijación se advierte esa situación, entonces esa prueba hay que rechazarla. Esa prueba no se debe practicar porque el hecho aparece probado. O, digamos, sobrevino una prueba, digamos que en la audiencia inicial el juez decretó una inspección judicial o decretó un dictamen pericial. Y con esas 2 pruebas que se practicaron en ese interregno de la audiencia inicial a la audiencia de instrucción y juzgamiento, y aparecen nuevos hechos probados en la etapa de la audiencia de instrucción y juzgamiento, el juez debe rechazar las demás pruebas pedidas para probar esos hechos. Ya no hay necesidad de practicarlos. Entonces, por eso se vuelve a fijar nuevamente el litigio. Luego de eso viene la práctica de pruebas que se habían decretado en la audiencia inicial. ¿Sí? Entonces, ¿cómo iniciamos la práctica de pruebas? Si una de las partes no fue a la audiencia inicial y justificó, el juez lo puede interrogar allí o lo debe interrogar allí, en la audiencia de instrucción y juzgamientos. Entonces, digamos que el demandado no fue y justificó, el juez le aceptó la justificación, entonces, además de exonerarlo de la sanción procesal y económica, el juez lo debe interrogar en esta etapa.
Allí lo debe interrogar. Hecho el interrogatorio oficioso, entonces viene la práctica de las demás pruebas. Primero se inicia con los testimonios. Si los testigos deben comparecer entonces a la audiencia de instrucción y juzgamiento. Luego, perdón, les estoy diciendo mal. Retomo. Si hay un dictamen pericial, se inicia con el interrogatorio al perito. ¿Sí? Estoy haciéndolo así, ¿sí? A capela, sin código y sin nada. Se interroga al perito. Si hay un dictamen pericial al interior del proceso, al perito se debe citar a la audiencia, sea la inicial o la de instrucción. Si se va a hacer una sola audiencia, el perito debe ir a la audiencia única, a la audiencia concentrada. Si son las dos audiencias, el perito debe ir a la audiencia de instrucción y juzgamiento para que sea interrogado por el juez y por las partes. Eso, la razón es que como ya no hay objeción al dictamen, es esa la oportunidad para que las partes controviertan el dictamen pericial. ¿Sí? Obviamente, en el traslado de la demanda, si hay un dictamen previo del demandante, pues allí lo va a conocer el demandado y lo puede controvertir pidiendo otras pruebas, pidiendo otro dictamen, aportando otro dictamen pericial. Pero digamos que ya la parte fundamental, la parte vital para controvertirlo, para desvirtuarlo, para dejarlo sin eficacia probatoria, es con el interrogatorio al perito. Porque allí que se pretende demostrar la idoneidad del perito, demostrar la experticia del perito, los conocimientos y si verdaderamente esa experticia tiene eficacia probatoria. ¿Con qué? Con el interrogatorio que le haga el juez y con el interrogatorio que le hagan las partes al perito. Finalizado el interrogatorio al perito, allí viene entonces la prueba testimonial, se le hace el interrogatorio a los testigos. El primero que interroga es el juez. Así como los testimonios son solicitados por las partes, salvo que el juez los decrete oficiosamente, porque el juez puede decretar pruebas de oficio. Entonces, lo que hace el juez primero es preguntarle los generales de ley al testigo, porque él no es conocido dentro del proceso. Entonces, ¿qué son los generales de ley? Nombre, número de identificación, el grado de escolaridad, su estado civil, la ocupación actual y el vínculo que tiene con las partes. Si los conoce, si no los conoce, si los conoce, por qué los conoce. Y se le pregunta si sabe la razón por la cual fue citado a esa audiencia. Si dice que sí, entonces se le pide que haga un relato preciso sobre los hechos que conoce. Si dice que no, entonces el juez debe darle una explicación breve de por qué fue citado a rendir esa declaración de parte, porque eso es una declaración de terceros. Sí, se le explica por qué fue llamado a rendir esa declaración como tercero ajeno al proceso. Y luego que el juez termina de preguntarle al testigo, entonces lo debe interrogar la parte que solicitó la prueba. Luego que determina la parte que solicita la prueba, se le permite la palabra o se le concede la palabra a la contraparte para que contrainterrogue al testigo. Y aquí hay una diferencia con el interrogatorio de parte. La parte que no pide el interrogatorio no puede interrogar. Le está prohibido, o sea, no puede, le está impedido interrogar si no pidió la prueba. En cambio, en la prueba testimonial, ambas partes, la que la pidió y la contraparte, pueden interrogar al testigo. Inclusive el juez puede hacer careo de testigos y puede hacer careo de las partes. Y yo lo hice, es interesante porque uno con un careo es más fácil determinar quién está diciendo la verdad. ¿Sí? Entonces, se enfrenta a las dos partes allí. Señora. ¿En qué se determina eso? Dice usted que es más fácil determinar quién está diciendo la verdad. ¿Qué aplica ahí? Generalmente entran en contradicción, doctora, porque generalmente entran en contradicción con lo que ya declararon o con lo que ya dijeron en el interrogatorio de parte. Ya. ¿Sí? Gracias, doctora. Y digamos en la espontaneidad y en la responsividad de las respuestas, lo mismo que el testigo. Es fácil advertir cuando un testigo está preparado, porque no es responsivo, no es espontáneo, entra en contradicciones, su testimonio es contradictorio con el de otros testigos y con lo que contestaron las partes del interrogatorio. Entonces,
Y digamos que eso hace parte de la regla de la experiencia para la valoración de las pruebas. Doctora, Entonces, señora. quiero hacer un comentario respecto a todo lo que está resumiendo. De acuerdo a los doctrinantes en el video que se presentó en la plataforma, Sí, señora. los doctrinantes dicen que todo lo que usted está comentando se puede hacer solamente en la audiencia inicial y todo se puede agotar en la misma para evitar desgaste en el proceso. Sí, doctora. Y yo ya había hecho la aclaración que cuando el proceso no es complejo, se hace audiencia concentrada, es decir, se hace una sola audiencia. Listo, doctora, gracias. Pero hay procesos que son muy complejos, doctora, que no permiten hacer una sola audiencia. Es más, yo tuve un proceso que en ese caso yo sí lo podía hacer porque eran pruebas oficiosas del juzgado, no era a petición de las partes. Pero yo tuve un proceso que suspendí la audiencia unas 4 veces, porque en cada una de ellas surgían nuevas pruebas que yo requería y que tuve que decretarlas de manera oficiosa. Y fue una experiencia interesante porque fue un proceso donde un operador de telefonía móvil fue e instaló una torre por allá en un predio y entonces nunca firmaron el contrato de arrendamiento y el dueño del predio muchos años después, unos 8 años después, vino y demandó para que se declarara la existencia del contrato de arrendamiento. Y ese proceso le tocó a otro juzgado y ese juzgado dejó vencer el término del año. Y cuando fue apelación la sentencia, el juez de circuito declaró la nulidad de la sentencia por falta de competencia. Y me la pasaron a mí, que era la que seguía en turno. Entonces, cuando yo vi la realidad del proceso y vi la pobreza probatoria sobre la cual el otro juez había dictado sentencia, yo dije, no, esto no puede ser. Y yo decreté pruebas de oficio, porque no estaba determinado, estaba aprobado que la torre estaba instalada, pero no se sabía cuándo y tampoco estaba aprobado el precio del contrato de arrendamiento, del canon. Entonces, yo empecé a llamar a una cantidad de personas que habían allí a testimoniar que habían sido los ingenieros de radiofrecuencia, el de obra civil, el de compra de predios de ese operador. Y empecé, digamos, a determinar y a esclarecer muchas cosas, al punto que llegué a determinar que la torre se instaló el 28 de febrero de 2005 y que el precio del canon de arrendamiento esa vez pactado era de 1.200.000 pesos, sino que el operador, a pesar de que le enviaron la minuta del contrato, nunca la firmó, y como el contrato de arrendamiento es consensual, puede ser verbal o puede ser escrito. Entonces, mientras la sentencia del otro juez había sido negando las pretensiones, mi sentencia fue concediendo las pretensiones, y fue a circuito y circuito la confirmó. Entonces, por eso le digo que hay procesos tan complejos que es imposible dictar sentencia en la primera audiencia, en la audiencia inicial. Bueno, doctora, Entonces, es necesario agotar la audiencia de instrucción y juzgamiento. ¿Cuáles procesos, doctora? Los de responsabilidad civil. Una responsabilidad civil médica no se puede fallar en una audiencia inicial. Una responsabilidad civil extracontractual por accidente de tránsito difícilmente se puede fallar en una sola audiencia. Es posible cuando no es tan complejo el proceso. Pero imagínense una responsabilidad médica donde está demandado el médico, la EPS, la aseguradora, la clínica, y se tiene que interrogar a todos y todos piden testimonios, todos piden dictamen pericial y hay que interrogar a todos los peritos, digamos son 3, como otro que tuve así. Entonces, es imposible agotarla en la audiencia inicial. No es posible. Hay que hacer las 2 audiencias. Bueno, vale, entonces doctora, ya, muchas gracias. listo, doctora. Entonces ya para finalizar, doctores, practicados los testimonios, viene el resto de pruebas como exhibición de documentos, reconocimiento de documentos y demás, y allí se terminaría, digamos, la fase probatoria. Terminada la etapa probatoria en la audiencia de instrucción y juzgamiento, lo mismo, vienen alegatos de conclusión por 20 minutos o por el tiempo que pidan las partes y luego la sentencia. Entonces, digamos que ahí tenemos las etapas de las audiencias. Mañana les envío las diapositivas con la fase escritural
y con las etapas de cada una de las audiencias para que le quede más claro. Sin embargo, allí en el video que explican las etapas de la audiencia también está muy claro cada una de las etapas de la audiencia. El código los lleva de una manera secuencial, de manera que es fácil de entender. Doctora, una pregunta última. Doctor. El proceso verbal sumario, ese va es solamente en única audiencia, ¿cierto? Sí, ese no lo hemos explicado. Digamos que mañana lo explicamos rapidito porque ya explicada estas dos audiencias, ya es más fácil explicar el procedimiento verbal sumario como procedimiento solamente. ¿Sí? No voy a explicar cada uno de los procesos verbales sumarios porque eso ya digamos que es materia del módulo de procesal civil especial. Pero esa audiencia única viene a asemejarse a la audiencia inicial, ¿cierto? Más o Es menos. la misma, doctor. Es la misma audiencia. Si usted mira el artículo 392, nos remite a las audiencias del artículo 372 y 373 del Código General. Es la misma audiencia, solo que se hace una única audiencia. Allí no se puede por ningún motivo partir la audiencia en audiencia inicial y audiencia de instrucción y juzgamiento, sino que o sí en los procesos verbales sumarios se hace audiencia única o audiencia concentrada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sumario significa que es un proceso breve, que es un proceso expedito, que es un proceso que no se puede alargar. Entonces se hace en una única audiencia. Es más, si ustedes miran el artículo 443, que es el del proceso ejecutivo, dice que vencido el término de traslado de las excepciones al demandante, se debe fijar fecha para la audiencia y también nos remite a la audiencia de instrucción y juzgamiento, a la audiencia inicial y de instrucción y juzgamiento del 372 y 373. Por eso el código se llama que es un código de procesos unificado o de procedimiento unificado. ¿Sí? Unifica el procedimiento porque aglutina la mayoría de procesos. Una vez vencidos los traslados, nos manda allá a esas dos audiencias. Procesos ejecutivos, verbales de menor y mayor cuantía y verbales sumarios se tramitan por la misma audiencia. Gracias. Bueno, entonces, doctores, fue un placer. Nos vemos mañana. Dios mediante. No me acuerdo en este momento qué actividad les dejé en la plataforma para mañana. Creo que solamente es... bueno, les dejo mañana para que los que no participaron en el foro participen y los que quieran, digamos, enriquecer su participación lo vuelvan a hacer. El foro está habilitado hasta el día 28 de este mes. Y mañana agotaríamos el tema de la resolución del contrato. Es un tema que se agota rapidito y de una vez iniciamos el proceso de pertenencia. Doctores, para el proceso de pertenencia hay dos sentencias allí de la Corte Suprema de Justicia para lectura. Pero para la sesión de mañana dice resolución del contrato de compraventa, sentencia de resolución y lectura de resolución de contratos. Esa era la de hoy, doctora, la sesión 3, pero no alcanzamos porque la audiencia es larga y pues como hubo varias preguntas que resolver, pero si usted mira la sesión 3, que es la de hoy, estaba la resolución de contratos de compraventa. La sesión 4 sería el proceso de pertenencia y realmente el proceso de resolución de contratos no es tan extenso. Por eso yo explico primero las audiencias porque después solamente voy a explicar es la secuencia del proceso y lo que requiere cada proceso. ¿Sí? Por eso explico primero las audiencias. Entonces ya teniendo claras las audiencias es más fácil entender cada uno de los procesos que vamos a estudiar a partir de mañana. Entonces mañana estudiamos resolución de contrato y lo que alcancemos del proceso de pertenencia. No digo que lo vamos a estudiar los dos al tiempo, porque el proceso de pertenencia sí es extenso. ¿Sí? Lo de la sesión 4, doctora. Sí, lo de la sesión 4, que es el proceso de pertenencia. Ok. Lo que alcancemos mañana del proceso de pertenencia, porque mañana vamos a hablar de su foro, vamos a hablar de su participación, vamos a hablar de la condición resolutoria tácita, vamos a hablar del pacto comisorio simple y calificado, que es el artículo 1937 y 1944, que es el pacto de retracto en el contrato de compraventa. Además, es un tema que les va a servir para su módulo de contratos civiles, porque ese tema lo van a ver, pero ya llevan una ligera idea de qué tratan esas figuras en los contratos. Doctores, ha sido un placer.
Gracias. Buenas No se, noches, no se profe. desconecten todavía, que voy a tomarle foto. Doctora, un apunte Doctor. pequeñito. Doctor. Usted podría, por favor, con usted no tenemos problema de que se nos corte la clase. No. En la clase anterior sí se nos corta. El profesor solo logra conseguir 40 minutos. Si usted le pudiera orientar a él de cómo lo hace usted para que pues la clase de Doctor, él yo lo también- hago porque yo compré un paquete en Zoom. Yo no tengo bueno, Zoom. él también está en ese proceso. Él estaba mirando cómo era, si lo compraba o no. Igual la orientación puede ser importante para él. Doctor, yo compré el paquete más económico, que es de 14 punto algo dólares, que da alrededor de Sí. 50, 60 mil pesos, que es un plan mensual, pero obviamente al terminar el módulo se puede cancelar. ¿Por qué yo lo adquirí? Porque hasta donde tengo conocimiento, el tema se va a alargar. Porque hoy aquí vive una chica conmigo que estudia en la Javeriana y hoy les comunicaron que posiblemente a ellos se les va a extender las clases virtuales, no solamente por este mes, sino por el mes siguiente. Sí, a mi hija también le dijeron lo mismo, hasta mayo. Exacto. Entonces, Son los por 40 eso, días. y teniendo en cuenta que la parte gratuita se corta, digamos que la conferencia no era sino de 40 minutos, y yo dije, no, porque me voy a tener que estar conectando y desconectando. Y la verdad, doctores, ustedes saben, ojo, porque eso no es crítica a ninguno. Es algo, digamos, un criterio mío. Ustedes saben que a mí siempre me ha gustado darles lo mejor de lo mejor a todos mis estudiantes y no me pareció ningún sacrificio gastarme 50, 60 mil pesos para que la clase se diera completa y de manera continua. ¿Sí? Entonces, ustedes le pueden decir al profe, o si quieren yo mañana hablo con él y le explico que puede comprar. Pero es mejor que nosotros mismos hablemos con él por respeto a él. No decirle, mandarle razones con usted, profesora. Qué pena con el compañero. Ah, no, doctor, es que yo no, a ver, doctor, no estoy diciendo de que le esté mandando razón conmigo, sino que con el Sí, profesor correcto. tenemos comunicación. Yo ya lo había Y con dicho él en el grupal. compartimos ideas y compartimos cosas, ¿sí? Ah, bueno, gracias, profesora. Era por eso, no es porque le esté mandando razón conmigo, ¿no? O si quieren, ustedes le dicen que No, yo en el grupal ya lo había dicho, No, profe, y yo le dije que, y me mandé parece hasta que, la foto, doctora, que eso que la vale doctora le 80 diga, mil me pesos. parece que ella lo tiene el plan y pues me parece que es conveniente que usted misma le diga, porque ya usted tiene la experiencia y sabe cuánto Igual que cuesta, el profesor porque no la sabía. cifra que él nos dio por teléfono, por Sí, este claro. medio, es supremamente superior. Yo les digo que tengo una tos terrible. Deje descansar a la Ay, profesora. tengo un miedo. Uy, qué miedo, qué día llamé. Tranquilo, doctor, es que estas ojeras es Chao, porque me profe. estoy abusando. Le recomendamos la copia de la sesión, porfa. Sí, claro, doctores, por supuesto que sí. La foto. Muchas gracias. Vamos a Claro, dormir, por vamos a dormir. supuesto. Descansen, hasta luego. Hasta mañana, doctores. Nos vemos mañana Hasta entonces. mañana, profe. Mañana, doc. Gracias. Hasta mañana, Un doctora. placer. Cuídense. Chao. Adiós. Hasta mañana. Chao, doctora. Chao.